Arrancamos con esta clase. Y como les dije, vamos a compartir el pequeño speech que tengo de lucha contra incendios, que también se lo voy a subir, es un borrador, donde están los títulos para que ustedes se vayan guiando. ¿Se ve ahí? Todavía no. No, profesor. Ahora seguramente sí, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Gente, largamos, ¿eh? Después de esta introducción, arrancamos. Un incendio a bordo es uno de los acaecimientos más terribles que puede pasar y que puede llegar a tener incidencias catastróficas sobre el buque, las tripulaciones, los pasajeros y las cargas. Es tan importante que el SOLAS tiene casi destinado todo un capítulo con respecto a los sistemas de detección y lucha contra incendios. O sea, no solamente la lucha, sino la detección y las alarmas que se van a utilizar para que nosotros estemos atentos por si se detecta algún foco ígneo a bordo. ¿Vamos bien? La prevención, la detección y la extinción en caso de que se haya generado un incendio es de importancia. Ahí sí hay algunos que por favor se escuchan atrás y no. Lo que se escucha el sonido ese, por favor, el que tiene abierto el micrófono, de ese apáguelo, por favor. La prevención, detención y extinción de incendios es de una importancia fundamental porque de ello va la vida de las personas que van a bordo, tanto tripulantes como pasajeros, del buque, que se pierda el buque y por supuesto también las cargas. Por eso el convenio dentro de la Organización Marítima Internacional, el convenio más importante que... Perdón, ¿quién tiene prendida una radio? ¿El que tiene prendida una radio? Que la apague. ¿Me escuchan, no? Gracias. Sí, profesor. Aquí está, bárbaro, ahora sí. Bueno, tanto que el SOLAS tiene un apartado especial a lo que es detección y alarmas para lucha contra incendios. Y la Prefectura Naval Argentina, como les dije, la Prefectura Naval Argentina, ¿qué es? La autoridad encargada Muy de la bien. prevención de Para la prevención de, incendios. o sea, es la autoridad en lo que refiere a que Marítima. la seguridad, La autoridad marítima. todo lo que es seguridad, ¿no es La seguridad cierto? marítima. Es la seguridad safety, Sí, la security. sí. Seguridad La marítima, navegación. todo lo que es técnico a bordo, entonces la seguridad técnica, la safety, la autoridad marítima de aplicación es la prefectura. Y por supuesto, si los incendios son importantes, la ordenanza marítima tiene una ordenanza que es la número 5 del 2005, que habla sobre ataque, o sea, extinción de incendios y detección y alarmas que se van a utilizar a bordo. Es la número 5 del 2005 de la Dirección de Policía y Seguridad de la Navegación. Todo esto no se lo tienen que acordar, pero para que ustedes sepan que la prefectura también, ¿no es cierto?, hace bajadas del SOLAS, como ya les he comentado con los otros convenios, y en todo lo que es el IALA, el RIPA, y justamente también, no solamente figura eso, sino también lo que vamos a ver después, que son los zafarranchos, que son simulacros de situaciones, de las 4 situaciones más importantes: incendios, desde ya, colisión, abandono del buque, en caso de que sea necesario, y hambre al agua. Todo eso se llevan adelante simulacro y está especificado a bordo de los buques mercantes cuál es la frecuencia de este tipo de prácticas, o sea, de simulacros que se tienen que hacer a bordo, depende del tipo de buque, etcétera, etcétera. Entonces, el convenio SOLAS, justamente para luchar contra los incendios que se declaran a bordo, se exige una serie de medidas en lo que es en las construcciones de los buques. Por ejemplo, la separación entre los alojamientos y el resto del buque, el uso restringido de materiales combustibles ha cambiado muchísimo
el material que se utiliza para construir un buque a bordo. Por ejemplo, los alojamientos, lo que son los techos, los paneles, los mamparos. Los mamparos son las paredes. ¿Saben lo que son los mamparos? ¿Lo vieron en nomenclatura marinera? Sí, profesor. ¿Qué son? Con sus palabras. Los mamparos son las paredes de todos los compartimientos. Por ejemplo, en los camarotes es como si fuera una habitación y cada pared se llama mamparos. Los mamparos, los techos, todo lo que son los escritorios, las camas, todo ahora se hace con material ignífugo o resistente al fuego. No quiere decir que no se va a terminar prendiendo, que no va a arder, pero tienen retardos, ¿no es cierto? Se hacen mamparos resistentes contra el fuego, después los vamos a ver. Antes se utilizaba mucho madera, se utilizaban muchos materiales que eran combustibles. Y esto, en caso de generarse un incendio, es extremadamente peligroso. Un incendio a bordo, como ha pasado en un guardacostas tipo 64, después más adelante le voy a contar, pero básicamente le digo, lo primero que sintió de los 3 que estaban de guardia, estaba en dique seco, el oficial que estaba en su camarote por debajo de la cubierta principal con 2 cabos, cabos primero los 2, ellos 2 estaban en el casino de oficiales, se prendió justamente fuego, inició fuego por utilizar en el dique, tenían que cargar combustible, gasoil, y utilizaron una bomba eléctrica. Generó una chispa, lo condujo, se generó un fuego que fue directo al guardacostas, y lo primero que sintió o sufrió el oficial, que estaba debajo del puente, ahí está el camarote del oficial, del primer oficial, con el jefe de máquinas. Lo primero que vio es primero que se pone todo negro, lo primero que se inicia, ¿no es cierto? Es el fuego, pero a través del fuego viene, por los elementos combustibles que tiene, los paneles, las paredes, todo empieza a generar el cableado eléctrico, humos tóxicos. Entonces, en primero hay un humo que impide la visión y uno siente una sensación de asfixia, con una gran cantidad de calor. Siente que se está prendiendo fuego. El oficial, se lo digo rápidamente, pudo subir las escaleras, no importa quién era, un hombre más antiguo que yo, que estaba justamente el primer oficial de ese guardacosta, puede llegar a subir la escalera, llegar al puente, en el puente abre y se siente que se quema las manos con las maniguetas para abrir la puerta del puente, y cuando sale al exterior y se saca el pullover, era invierno, el pullover a lena, ve que cuando se lo saca con el pullover quedaban los pedazos de piel de su cara, después se vio que estaba toda inflamada, de las manos hacía guardia conmigo en el Contrase, en Lima 2 Gol, las manos las tenía totalmente marcadas, perdió las uñas y se quemó en un 60%. Eso fue lo que pasó y se debatió entre la vida y la muerte en el hospital naval durante más de 3 meses. Y después quedó con secuelas con el cuerpo quemado más de un 60%. Eso es lo que genera un incendio a bordo. Los otros 2 hombres no pudieron salir y lo primero que tendieron a hacer es a esconderse, uno en el baño y uno se fue hasta la proa. Uno de ellos falleció sin estar quemado, y el que pudieron rescatar estuvo también una terrible agonía en el hospital naval, que después de más de 2 meses falleció. ¿Por qué? Porque habían colapsado los pulmones. No falleció por estar quemado, sino por lo que generó, lo que ingresó por su... La inhalación de los humos. La inhalación de los humos, ¿no es cierto? Y la temperatura le hizo colapsar los pulmones. Eso es un incendio a bordo. Entonces, por eso ahora el SOLAS, justamente, uno de los principios que fija son las divisiones del buque, que los mamparos sean resistentes al fuego, después les voy a decir cómo se. El uso restringido de los materiales combustibles, eso es muy visible, se puso mucho hincapié en eso. La detección temprana y contención de cualquier incendio. Lo ideal es que el incendio sea contenido cuando es incipiente, cuando recién se inicia. Yo miro para el costado porque tengo las imágenes al costado, pero bueno, vamos a ponerla por acá. Por eso siempre me doy cuenta que estoy mirando para el costado. La protección de los medios de evacuación, o sea, es fundamental en cualquier lugar que sea, que se genere, ya sea en un buque o en un edificio,
que los lugares de evacuación estén libres y que sean, digamos, estén protegidos para que el incendio no los llegue a, digamos, a alcanzar, y que la protección impida que no puedan, digamos, evacuarse los espacios internos. Es fundamental, y esto va para el equipo, porque todo esto que estamos hablando, además de que hay zafarranchos, que después les voy a explicar qué es, voy a hablar un poquito más sobre zafarranchos, es fundamental que la dotación de lucha contra incendios, es gente altamente capacitada que está a bordo, y los grupos de reserva, el que está a cargo de la dotación tiene que tener, digamos, la pronta disponibilidad de los dispositivos. ¿Los dispositivos qué les parece que son de lucha contra incendios? Por ejemplo. Extintores. Muy bien, Puede bárbaro. ser. Extintores son otros. Matafuego, profesor. Matafuego, o sea, extintores de distintos tipos, que ahora los vamos a ver. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que usan para extinguir el fuego, por ejemplo? ¿Qué medio? Mangueras. Mangueras, porque el agua es un elemento bárbaro, es fundamental para casi todos para combatir casi todos los incendios. O sea, tenemos que tener todos los equipamientos, ¿no es cierto? Disponibilidad pronta de los dispositivos. Cada uno tiene que saber el lugar que ocupa y dónde están esos dispositivos. Tenemos que conocer el barco. Es fundamental conocer el barco, ¿no es cierto? Y hay que tratar de, digamos, de reducir al mínimo el riesgo de inflamación de algunos gases que van a emanar de las cargas. Después lo vamos a ver. ¿Por qué es importante o cuáles son las importancias de un incendio a bordo, como yo les comentaba lo que pasó con este guardacosta, o con lo que ha pasado con barcos justo debajo del puente enfrente de la prefectura de Zárate, como el incendio de un buque químico en Lancer, o ahora van a ver, si ustedes van a la prefectura, cuando vayamos a la prefectura, que hay otro barco que es una especie de palero, que llevaba combustible y se prendió fuego y falleció también un oficial principal cuando estaba combatiendo, y después les voy a ver si les presento dos suboficiales mayores, un suboficial mayor Grando, el suboficial mayor Grando que estuvo a bordo combatiéndolo, murió el suboficial mayor Barrientos también en eso, hace muy poco, hace un par de años nada más. O sea, eso es un incendio a bordo, es muy peligroso. Los que combaten los incendios, la gente que está en eso, que son el CAI, que realmente son héroes anónimos, después les voy a contar algunas cosas muy, muy impactantes, de gente que da su vida para combatir el incendio y para salvar los que están a bordo. Le dicen a los incendios que van a combatir con la bestia. Y la bestia nunca se sabe para dónde va a tomar y qué es lo que va a hacer. A veces muy imprevisible. Por eso la importancia es que uno conozca, si es en su propio barco, conozca el buque. ¿Cuáles son las formas de prevención de cada tipo de incendio? Porque vamos a ver que no es lo mismo un incendio con combustibles que un incendio de materiales sólidos, o un incendio que ustedes tengan en la cocina, inclusive en su casa. Es distinto. No todos los materiales para combatir son idóneos para el tipo según el tipo de incendio que se vea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver que en los buques tipo Sola, los grandes buques, fundamentalmente los buques de pasajeros y los buques tanque. Cuando hablamos de buques tanque estamos hablando de buques que transportan petróleo y es extremadamente peligroso. Los buques gasíferos, que es el buque más peligroso de todo, pero a su vez se da la circunstancia que es extremadamente peligrosa la carga que lleva a bordo, pero tiene tantas medidas de seguridad que al final termina siendo un barco seguro. No sé si se entiende la carga es extremadamente peligrosa, pero por las medidas que tiene se podría decir que es un barco seguro. El buque tanque es un buque que hay que tener extremadas medidas, y imagínense si se desata un incendio a bordo de un buque de pasajeros, un crucero, que lleva a veces 2.500 personas a bordo, ¿no es cierto? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Cómo tienen que estar las dotaciones para combatir el incendio de capacidad y conocer el buque, tener los materiales a bordo? Y como le digo, el jefe de la dotación tiene que conocer y saber cuánta gente tiene para combatir ese incendio. La vigilancia adecuada, en estos casos, los buques los buques tanques y los buques de pasajeros,
la prefectura exige, a través de la OMI, por supuesto, hace bajadas en la ordenanza 5 y en el Reginave, en lo que es zafarranchos, exige que se lleve a cabo una guardia de vigilancia. Fundamentalmente, durante todo el día se generan guardias de vigilancia, o sea que es una detección personal para ver si hay algún foco que no detectó alguna alarma. ¿Se entiende? O sea, siempre hay un grupo de hombres que están vigilando todos los sectores para ver si hay algún tipo, digamos, de riesgo. Por supuesto que no todos los buques, tienen los mismos riesgos. ¿Escucharon? Por supuesto que no todos los buques y las circunstancias observan los mismos riesgos. Ahora vamos a ver. Pero eso no quiere decir que un incendio en tierra no sea peligroso. Un incendio en un buque tiene algo que no tiene un incendio en tierra, en principio. ¿Qué les parece que es? ¿Cómo, profesor? El riesgo de que tenés poco, depende del lugar que tengas. Depende del lugar que No tengas. hay lugar para salir. Tiene agua Tierra alrededor. puedes ir a todos lados. ¿Qué más? Tiene agua alrededor. Vamos por ahí. Tiene agua de alrededor. Eso puede ser una ventaja por un lado, pero ¿saben cuál es el problema de un barco para los que vamos a estar, los que navegan, los que vayan a navegar? Explota, profesor. Que el barco, ¿cómo? Hay que Ahí está, combatirlo ¿ves? desde adentro. Tenés que combatirlo de adentro. Ojo, en los Y no edificios. hay lugar donde ir. Ahí está. Bueno, estás solo, estás en el medio del mar, a horas de distancia, quizás a muchas millas de distancia de costa, y tenés que ser autosustentable. Esa es la diferencia con lo que se llama el riesgo de la travesía. Porque ustedes, desde que se desató el incendio, tienen que tratar de, o sea, los equipos de los profesionales que están a bordo, las dotaciones de seguridad, tienen que tratar de extinguirlo o controlarlo, por lo menos, lo más rápido posible, porque la ayuda externa quizás tarde muchísimas horas para que pueda llegar a acercarse. Por eso está bien que hay distintos tipos, digamos, de peligro, porque también ustedes me pueden decir, bueno, sí, esto en principio es para todo. Por supuesto que si vos estás navegando en el río, no va a ser la misma, digamos, peligrosidad. El incendio es peligroso en sí, pero por lo menos podés tener más posibilidades que si estás navegando en alta mar, a muchas millas de distancia. Porque inclusive hasta podés evacuar el buque y estar cerca de una costa. ¿Me siguen? Sí. No es lo mismo un buque, claro, no es lo mismo un buque tanque, un buque de pasajeros, que un buque de carga general. No es lo mismo. El riesgo es otro. El riesgo de explosión en un buque tanque, el riesgo con un buque que está transportando miles de pasajeros a bordo, no es lo mismo que se te prenda fuego, que no quiere decir que no sea peligroso, un buque de carga general. No es lo mismo un barco, ustedes, perdón, todo lo que les voy diciendo y lo que les parece interesante y que no lo ven acá, no vayan poniendo algún machetito, háganse lo que estamos hablando, porque si no después se van a olvidar alguna de estas cosas. No es lo mismo que vos estés, que se propague un incendio a bordo de una embarcación cargada o tripulada que una que no está tripulada, etcétera, etcétera. O sea, si vos vas remolcando una barcaza no tripulada, no es lo mismo que se desarrolla el incendio a bordo de una embarcación tripulada. Por ejemplo, una embarcación deportiva. ¿Vamos bien? A todo esto agrego algo y anótenlo. Siempre, cuando se desarrolle, cuando se desate inclusive un incendio o tengan que hacer un abandono, hay un detalle que es muy importante. Se me fue, perdón. El tipo de vigilancia. Hay un tema muy importante. El barco se va a abandonar ¿cuándo? ¿Qué les parece? Participen, digan. Cuando ya no haya opción de salvarlo. ¿Quién dijo o apagar eso? El fuego. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? Yo, Momo Alejandro.
Muy bien, Momo, es así. Siempre, 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 el buque, a pesar de todo, es lo más seguro que tenemos. Se abandona el buque en las últimas circunstancias. Hoy no nos da tiempo y les voy a dar... Hay gente que lo ha abandonado antes y muere, ¿no es cierto? Y quizás si se hubieran quedado en la embarcación, ¿por qué? Porque están expuestos aquí. Si van al mar, alta mar o si están en una balsa A la intemperie. están en el agua, están en la intemperie y eso genera algo que se llama hipotermia. O sea, pueden morir por enfriamiento. Generalmente la gente muere por hipotermia. Entonces, siempre lo último que se abandona es el barco. ¿Vamos bien? A pesar del incendio, ¿eh? Sí, profesor. Bárbaro. ¿Cuáles son las posibilidades que se presentan? Bueno, cuando hablamos de posibilidades, ¿no es cierto? En este pequeño machetito que ustedes tienen todo el apunte ya colgado, hay distintos tipos de incendio, distintas clases de incendio, ¿no? Se denominan clase A, clase B, clase D, clase E y la clase K. Entonces, cuando hablamos de clases, es que hay incendios de materiales sólidos, que es la clase A. ¿Qué les parece que puede ser un material sólido que se prenda a fuego? Un tanque de paja. El Eso de plomo, campo. profesor. ¿El qué? Los rollos El de campo, plomo. eso de paja para los animales. Muy bien, eso es sólido, muy bien. ¿Y en el barco qué les parece que puede ser? La parte de plomo, todo lo que sea plomo y El mamparo. algunas. En el caso del plomo, vos sabés que, bueno, ya es un metal y no es el caso del plomo, pero bueno, los metales tienen un tratamiento especial, es muy específico. Pero, por ejemplo, ustedes se les prendió fuego una habitación. ¿Qué es lo que se les prende fuego? La computadora, listo, se les prendió fuego la computadora, los escritorios, los colchones, todo lo que está, todo lo que es sólido se empieza a prender fuego, las sábanas, etcétera, etcétera, las cortinas, eso es sólido. La madera, como dijo Momo, creo que fue, la paja, los rollos, ¿no es cierto?, los rollos del campo, todo eso, el fuego de los pastizales, todo eso es sólido. Ahora, después hay líquidos, y hay líquidos que tienen distintas peligrosidades. O sea, se les puede prender fuego líquidos inflamables como la nafta, el gasoil, los alcoholes. Eso ya es otro tipo de incendio, es otra clase, es la clase B. Hay una diferencia que después las vamos a ver entre las dos, y no es lo mismo, ¿no es cierto?, el combustible que vos vas a utilizar. La clase A, B, C, la clase C, esa es la B, es los materiales eléctricos. Se te prende fuego una instalación eléctrica, ¿la vas a combatir con agua? No, porque es No, peor. ¿Qué? puede A quedar ver, electrocutado. porque quedás en Con arena, profesor. Con Arena. arena o Ahora extintor. vamos a ver con qué. Porque se puede utilizar una situación, digamos, el agua se utiliza para combatir de distintas formas. Hay una forma en que se puede utilizar, es muy eficaz, pero puede afectar los tableros y todo, pero siempre, en el caso que utilicen el agua de esa manera, que se llama, es una niebla de baja velocidad y que baja la temperatura, siempre que hay que hacer antes que eso. En todo caso, si se está prendiendo fuego una cocina o en el caso que le estoy diciendo un tablero eléctrico, antes de combatir, ¿qué Evacuar. hace? Ir a cortar el suministro de gas o de energía. Espectacular, eso es lo que hay que hacer. En principio lo que tenemos que hacer es bajar la llave y cortar la energía. Pero para eso, por eso les digo, antes que el agua, en lo que se va a utilizar para los fuegos eléctricos, los incendios eléctricos, es el anhídrido carbónico. Los botellones, como ustedes dijeron. Ese es el más eficaz y no deja rastro. ¿Vamos bien, Mereles? Sí, profesor. Ahí que no estoy bárbaro. Bueno, entonces, cada fuego o cada clase tiene distintos tipos de extintor. Les comento algo, son las 11:30, nos quedan 10 minutos y después arrancamos de nuevo a las 12. ¿Les parece? Ya hacemos clic. Profesor. Sí. Creo que no es más por tiempo ahora. Creo que es libre. No, vos sabés que no, en este caso. Bueno, si no se corta, mejor. Y si se corta, sabemos que a las 12 nos vemos. Seguimos. Bueno. Sí, profesor.
Fíjense una cosa, ¿no es cierto? Entonces, a bordo tenemos posibilidades, no solamente se va a prender el camarote, sino que también se pueden prender los combustibles, o sea, distintos tipos de incendio. Y si tenemos distintos tipos de incendio, combustibles sólidos, combustibles líquidos, combustibles gaseosos, combustibles, todo lo que es los fuegos en las cocinas, que después van a ver que el SOLAS exige desde el año 1988, y hay una asociación internacional que, digamos, estableció al fuego clase K como el fuego de cocina, que lo producen que todos los barcos que tengan a bordo freidoras, ¿vieron como en McDonald's las freidoras? Todo barco que tenga freidoras en las cocinas, que son las rejillas donde ustedes ponemos las papas fritas, ¿va? El que tiene. Bueno, todos esos tienen que tener un matafuego específico, que después les voy a decir cuál es. Entonces, hay algo fundamental. Otra cosa que se tiene en cuenta, y todo esto es lo que se practica con los zafarranchos, es que el buque, en dos situaciones, en dos zafarranchos, en el de colisión y en el de incendio, es dividido en tres zonas. La zona de proa, la zona centro y la zona de popa. ¿Me siguen hasta ahí? La zona proa es la zona 1. Acuérdense que la proa es la 1. La mitad del barco, el centro, es la 2. Y la popa, la 3. ¿Por qué va a pasar esto? Porque los líderes que van a llevar a cargo, digamos, la evacuación, supongamos en un barco de pasajeros, ya van a darle los roles a cada uno. Esto se practica antes de zarpar, y en las primeras horas de zarpada, le van a enseñar a cada uno, a los grupos, quiénes son los que se van a tener que en caso de un incendio dirigir a la proa con tal líder. Momo se va a hacer cargo de la zona de proa, Giuliano Mazzoli se va a hacer cargo de la zona de la zona centro, y otro de ustedes se va a hacer cargo de la zona de popa. ¿Me siguen? O sea, el duque se va a ir. Y se va a hacer por altoparlantes, se va a empezar a tocar unos toques de alarmas continuos, que son toques cortos y largos. Y eso sigue a bordo, mientras se produce la evacuación, ¿cierto? El grupo de control de averías de incendio tiene una tarea muy complicada, porque en principio, ¿cierto? Alguien ha detectado el incendio, puede ser la ronda, pueden ser, digamos, los equipos detectores automáticos, o puede ser alguien que lo haya percibido. Pasan la información y el grupo de control de averías e incendios, antes de atacar en el lugar y dirigirse al lugar que se tiene que dirigir, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que hacer una investigación preliminar lo más a fondo posible para determinar, o por lo menos suponer, según la zona, por eso tienen que conocer bien el barco, en que se está desarrollando el incendio, cuál puede llegar a ser la detección de incendio, y si puede haber en esa zona posibilidad de qué, de personas heridas, si ha habido una explosión, si hay quemados y si hay gente asfixiada, porque en un incendio no solamente vas a morir o vas a tener heridos graves por quemaduras, sino también asfixiados, como le conté. Gente que por ahí, por fuera se ve que está intacta el cuerpo, pero que han colapsado los pulmones, ¿no es cierto? Porque se intoxicaron y porque colapsaron los pulmones. De ser necesario, en un incendio muy grande, hay un grupo de reserva que son gente también preparada. Esto pasa en los buques tanques y buques de pasajeros también, y esos grupos de reserva lo que hacen es, se ponen, no tienen una, digamos, tarea específica como el grupo, la dotación, digamos, de lucha contra incendios, sino que se ponen a cargo de un oficial, y lo que hacen es empezar a acercar próximos a la zona del incendio. ¿Qué les parece que van a acercar? Perímetro. Perdón, acercar. Yo les dije cercar, capaz. Acercar. ¿Qué les parece que tienen que ir cebando al lugar próximo al incendio? ¿Los extintores o la manguera? Exacto, todo el equipo que se pueda llevar, ¿no es cierto? Entonces, hay dos temas importantes, ¿no es cierto?, con respecto a cuando se detecta un incendio
hay dos puntos que son fundamentales para lograr un control, digamos, eficiente. ¿Qué les parece que es? La rapidez en que se actúe es fundamental. Cuanto más tarden, más tiempo le dan al fuego, ¿para qué? Para que crezca. Para que se expanda. Expandirse. Para que se siga propagando. Cuanto más lerdos estén, Para que cuanto siga menos, con- y si no están preparados a bordo, es nefasto, directamente es nefasto, porque va a haber mucho más heridos, mucho más grave y por ahí perdamos el barco si no tenemos gente capacitada a bordo. Entonces, la rapidez es una variable fundamental, ¿no es cierto?, para disminuir el riesgo. Entonces, en principio, previo, digamos, a un estudio que hacen muy rápido, digamos, de qué es lo que puede llegar a pasar con ese fuego, y eso lo lleva adelante la dotación de seguridad, van a ir a localizarlo, ¿no es cierto? Una vez, como dicen, que lo localizaron, van a identificarlo. ¿Qué les parece que es identificar el fuego? Está relacionado ¿Qué con tipo de fuego es? Exactamente. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Se está quemando un camarote? Supongamos, arrancó todo el incendio, se desarrolló en un camarote por un pucho, o sea, por cigarrillo, o sea, negligencia de alguien. Bueno, entonces, lo identificó. Identificarlo quiere decir, vamos a tener que usar los extintores específicos, ¿para qué? Para ese tipo de fuego que es un fuego de carácter sólido. Pero también, ustedes, cuando lo vayan a combatir, una vez que lo identificaron, tienen que tener en cuenta, cuando se habla de estos tres ítems, por ejemplo, delimitarlo. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un compartimiento, un camarote que se está prendiendo fuego. Pero un barco, les digo que las primeras veces que yo subí a un barco de pasajeros o a un barco mercante, realmente es una cosa muy impresionante porque es un edificio. Es un edificio más chico, pero imagínense un buque de pasajeros, tiene ascensores, tiene 4 pisos. Ustedes suben y es como un shopping, donde hay una escalera donde va subiendo los distintos pisos. Y lo que es un buque, digamos, de mercante, si se ubican en el ABC, si ustedes están en el ABC y miran hacia arriba el techo, esas son las, digamos, las bodegas de un buque mercante, mediano, digamos, no de los más grandes. Entonces, los buques tienen distintas cubiertas. Ustedes van a ir, o sea, el grupo control de avería e incendio va a atacar el incendio que se dio en la proa, en tal camarote, en el camarote 38, supongamos, pero a su vez el equipo, ¿qué quiere decir limitarlo? Tiene que saber lo que está a bordo de esa habitación que se llama camarote, lo que está arriba del techo, o sea, en la cubierta superior, y lo que está abajo. Arriba hay combustible inflamable, a los costados hay otro tipo de material que puede llegar a prender. ¿Y cómo va a reaccionar? Bueno, porque el fuego se propaga, todavía no lo vimos, de 3 maneras: por conducción, por convección y por radiación. Por conducción es cuando un elemento transmite la temperatura a otro por cercanía, ¿me siguen? O sea, cuando está tocando ese elemento a otro, hace, si tiene la temperatura de ignición suficiente, hace que ¿qué? Que el fuego se propague. O sea que supónganse que si se prendió fuego el techo del camarote, ese fuego, por conducción, está transmitiendo el calor ¿hacia dónde? Hacia la cubierta siguiente. Del otro. Correcto. Y cuando transmite el fuego hacia la cubierta siguiente, va a llegar un momento que si el fuego es suficiente, perdón, el calor es suficiente, va a generar un incendio en la parte superior. Entonces, lo que hacen los grupos de reserva, lo que hace la dotación también es limitarlo. ¿Y qué hay que hacer? Es, digamos, dejarlo solo, o sea, tratar de sacar todo lo que pueda hacer en sus, digamos, alrededor de este compartimiento, en este caso,